Psicología y política. Aunque esto trastorne la idea simple, y por una parte justa, según la cual se oponen la manera política y la manera psicológica de abordar un problema, no es raro que sean justamente las luchas políticas las que por sí mismas planteen inexorablemente problemas psicológicos. En otras palabras, y esta observación llevaría mucho más lejos de lo que suele creerse, más de un problema político consiste, al menos en parte, en un problema psicológico que se les plantea a millones de hombres. En tales casos es preciso convenir, con todo rigor marxista, que la batalla política no puede ser llevada hasta sus últimas consecuencias y a veces ni siquiera emprendida, sino en cuanto pueda apoyarse en una psicología realmente científica. Valga el ejemplo, muy importante en todo sentido, de la lucha de las fuerzas democráticas francesas contra la política de Gaullista en materia educativa, tal como fue aplicada en la década de 1960 con el Plan Fouchet. En el primer momento el problema pudo parecer ajeno a la psicología. Desde el punto de vista financiero, la escuela era sacrificada al poder económico y más generalmente a una distribución del presupuesto de acuerdo con los intereses de los monopolios. Desde el punto de vista político e ideológico, la formación de la juventud era puesta cada vez más en manos del empresariado, en manos de las fuerzas de la reacción. Pero con esto no queda todavía agotado lo esencial. Había también, y más en el fondo, un vasto designio de reformar todo el sistema de enseñanza, adaptándolo de manera más estrecha, no a las exigencias democráticamente concebidas del desarrollo nacional, sino a las estrictas necesidades de manos de obra del gran capital, empeñado en una encarnizada competencia intermonopolística, vale decir, desdeñando el derecho a la cultura de la masa de los hijos del pueblo, con la consiguiente agravación de las desigualdades sociales, y esto, desde luego, no abiertamente en nombre de una política de clase, sino con el pretexto objetivo de que aquellos, en su mayoría, carecen de dones suficientes para ejercer ese derecho. Ved cuán democrático soy, dice el defensor de esta política. Solo las aptitudes se tomarán en cuenta para orientar a los niños, unos hacia estudios breves y empleos subalternos, otros hacia estudios prolongados y altas funciones. Únicamente olvida manifestar, entre otras cosas, cómo la desigualdad de las capacidades intelectuales, en la medida indiscutible en que se la comprueba, está a su vez predeterminada de manera sustancial por la desigualdad de las condiciones sociales y su red de efectos en cadena. De esta manera, la selección según las aptitudes, profundamente opuesta al esfuerzo multiforme de una escuela democrática hacia la promoción de todos, pese al efecto de las desigualdades de clase, se reduce a endosar a la naturaleza la responsabilidad de una política de maltusianismo cultural y discriminación social. Hay dos pirámides, declara con aplomo, como quien dice algo evidente, uno de los inspiradores de dicha política. Una es la de la sociedad, que, con su jerarquía, corresponde a la naturaleza, la otra, la de las aptitudes. Ambas tienen, por definición, el mismo contorno. El problema radica simplemente en hacerlas coincidir. En consecuencia, la política del capital monopólico se encarna en este caso en una maniobra pedagógica de gran escala, de modo que la pedagogía, quiérase o no, es a la vez, inseparablemente, política y psicología.
Por lo tanto, llegar hasta el fondo en la crítica de una política de este género exige recurrir también a la psicología científica, pues, aunque la teoría psicológica del carácter esencialmente innato de las desigualdades intelectuales, teoría popular como pocas, teoría evidente incluso para gente instruida, aunque tal teoría profundamente mistificadora fuese exacta, se podrían reprochar muchas cosas a semejante política escolar, y en particular la irritante insuficiencia de los esfuerzos por compensar, dentro de un espíritu democrático, la desigualdad natural de las inteligencias. Pero existiría algo contra lo cual nada cabría arguir, contra lo cual sería utópico o demagógico hacer propuestas orientadoras en el sentido del proyecto Langevin-Wallon, y más allá, en el de una escuela socialista. El principio mismo, presentado como consecuencia obligada de esta desigualdad natural y eterna, por definición, de una discriminación entre los privilegiados que reciben una enseñanza prolongada y los sacrificados que la reciben breve. En otras palabras, habría que aceptar en su fundamento, conforme a los anhelos del gran capital, precisamente el peor de todos los aspectos de la política escolar. De esta manera, la refutación de la ideología burguesa de los dones intelectuales, la teoría científica de la formación de las capacidades intelectuales, que implica, en última instancia, toda la teoría de la personalidad, lejos de ser un lujo intelectual o una dudosa redundancia de la argumentación política, forma parte esencial de la cuestión. En cuanto a la defensa, ilustración y futura aplicación de un plan verdaderamente democrático de reforma de la enseñanza, de acuerdo con los principios enunciados hace 20 años por la Comisión Langevin-Wallon, serían sencillamente imposibles si se omitiera los considerandos psicológicos, ya que sin ellos no se podría ver ese plan tal como es, no solo generoso, sino realista, no solo democrático, sino científico. Podemos preguntar incluso, ¿se recuerda siempre lo bastante que si el movimiento francés por una escuela democrática pudo apoyarse en el plan Langevin-Wallon, debe en gran medida esta inestimable arma política a los avances logrados antes de la guerra por la psicología científica francesa bajo el impulso de eminentes sabios materialistas de la talla de Wallon y Piron, quienes más tarde cumplirían personalmente un papel considerable en la elaboración de este plan? Este ejemplo es uno de los más claros que se pueden ofrecer acerca de la importancia política concreta de la psicología, sobre la cual un marxista, muy particularmente, no puede dejar de reflexionar. Parece demasiado evidente para no ser un caso extraordinario, una excepción, grave error. Es en realidad un ejemplo de valor general, como se advertiría sin duda más fácilmente si se intentara con mayor frecuencia meditar en este sentido. Examinemos, en un campo más básico todavía, la economía política y las importantísimas luchas reivindicatorias que ella permite explicar. A primera vista podría creerse que tampoco allí tiene nada que ver la psicología, o hasta que la manera psicológica de abordar estas cuestiones es profundamente errónea. Y en cierto sentido es así. Metamorfosear las contradicciones económicas en problemas psicológicos es un clásico truco de la ideología burguesa. No obstante, un problema económico tan vital como el de la pauperización absoluta, por ejemplo, exige elucidar por completo los problemas psicológicos que plantea la necesidad, concepto esencial de la teoría de la personalidad. En efecto, si la concepción abstracta ahistórica de las necesidades, de la que Marx mostró más profundamente que nadie la total falsedad, fuera exacta,
La pauperización absoluta de los trabajadores, esa clamorosa realidad del capitalismo aún en nuestros días, de ningún modo podría ponerse de manifiesto, puesto que significa que la tendencia fundamental del desarrollo económico consiste en dificultarles cada vez más la satisfacción, no de necesidades eternas. Las pretendidas necesidades eternas no son en realidad sino las necesidades de ayer transfiguradas en abstracciones inmutables, sino de las necesidades que se desarrollan y diversifican objetivamente a la par de las condiciones de trabajo y de la sociedad misma. Así como las mistificaciones psicológicas corrientes respecto de los dones traban, ocultando las verdaderas causas, responsables del incesante aumento de los retrasos y fracasos escolares, el empuje de las luchas populares por una escuela democrática, así también las habituales mistificaciones psicológicas respecto de las necesidades que son referidas a una supuesta naturaleza humana inmutable y separadas de las condiciones sociales que las determinan, perjudican de manera tangible al oscurecer las vías y efectos de la explotación capitalista y suscitar la ilusión de que las condiciones de vida de los trabajadores progresan automáticamente con el avance de las fuerzas productivas. El desenvolvimiento de las luchas contra la política económica y social del poder de los monopolios, también esto ofrece a un marxista tema para meditar sobre la profundidad de las relaciones entre psicología y política, sobre la importancia de la teoría de la personalidad desde el punto de vista de las luchas políticas concretas.